Si te interesa saber cómo pasamos de tener esta cama a nivel del piso a esta plataforma y todo este espacio extra de almacenamiento bajo la cama, chécate este video que te voy a explicar paso a paso cómo construir tu propia mini bodega dentro de tu cuarto. Te voy a decir qué herramientas y medidas utilizamos nosotros para su diseño y construcción, cuánto tiempo nos llevó a hacerlo y cuánto dinero nos costó. Primeramente te tengo que decir que el diseño es lo que más tiempo nos llevó a hacer. Este diseño no es replicable en ningún otro cuarto, pues las medidas van a cambiar. Pero te explico más o menos cómo lo hicimos nosotros. Lo trabajamos en una aplicación de diseño que se llama Illustrator. Esta aplicación funciona con vectores los cuales no necesitan mucho procesamiento por parte de la computadora y puedes hacer archivos de gran tamaño. En este caso hicimos un diseño en el cual íbamos poniendo cada una de las medidas de las maderas que íbamos a necesitar. Esto con la finalidad de ir a la maderería y pedir la mayor cantidad del material ya cortado, pues nosotros no contamos con grandes herramientas para hacerlo en casa. Lo trabajamos por partes. Primero trabajamos la más grande, que es la plataforma, después la escalera y por último la parte que va detrás de la cama. Esta, además de un poco de almacenaje extra, sirve para recargarnos y para poner cosas encima de la cama como una lámpara o una caja de electricidad para cargar el teléfono. Todo se trabaja en tamaño real para así después tener las medidas de cada cosa. Y con esto podemos ir a la maderería a pedir nuestro material. Aquí podemos ver las cantidades de cada cosa que íbamos a necesitar. Los soportes de la plataforma los pedimos de 7 centímetros por 7 centímetros por 1 metro de altura. Las maderas que unirán a los soportes los pedimos de 7 por 4.5 centímetros. Decidimos usar esa medida en la malla que soportaría la base para que así fuera más fácil que esta madera se recargara sobre los mismos postes de 7 por 7 centímetros. El piso es irregular, así que íbamos a necesitar hacer algunas modificaciones ya en casa a la altura de algunos de los postes. Las herramientas que utilizamos fue este taladro marca Bosch modelo PSB 850 que también nos ayudó a seguir atornillando cuando se le acababa la pila a este destornillador Bosch IXO 3. También utilizamos esta caladora Bosch PST 900 PEL para cortar la madera, y otras herramientas que nos fueron muy útiles fue el ángulo, un nivel de burbuja de 80 centímetros y esta mesita que también nos hizo mucho paro para cortar las maderas. Comenzamos colocando los postes que irían pegados a la pared, agujeramos la madera para marcar dónde irían los orificios y después poner 2 tornillos por poste. Tuvimos que hacerles un resaque de 2 por 6 centímetros pues todas las paredes tenían zoclo, esta como moldura a ras de piso. Habiendo colocado ya todos los soportes que iban pegados a la pared, comenzamos a poner los demás soportes uniéndolos con las maderas de 7 por 4.5 centímetros. El primer día logramos avanzar sobre la malla que soportaría la base. El segundo día, mientras Katy se encargaba de fortalecer la malla, yo me encargaba de cortar las maderas que utilizaríamos para hacer la escalera. Una vez que terminé de cortarla y con la ayuda de Katy, comenzamos a armar la estructura de la escalera, reforzando ambos lados con tablones de 6 por 4 centímetros de grosor. Hicimos una pequeña prueba para ver si todo estaba funcionando bien y afortunadamente sí, todo salió bien. Por el momento solo nos restaba terminar la malla. Al siguiente día solo colocamos los escalones de la escalera, pues teníamos un compromiso y no pudimos avanzar mucho más. El cuarto día estuvimos planeando y anotando las cosas que necesitábamos de la tienda, entre tornillos, maderas de distintos tipos y algunas cosas que nos hacían falta. Después de tomar medidas finales de la base de la plataforma y las cosas que necesitábamos, nos dirigimos a la tienda rentando una van de Miles, que es un servicio de transporte que puedes rentar el auto por kilómetros o por tiempo. Yo aún no cuento con ese servicio, así que Katy se encargó de la manejada. Ese día en la noche llegamos con las maderas gigantes y las montamos sobre la base, pues no teníamos mucho más espacio donde ponerlas. Comenzamos a probar las medidas y a ver si todo lucía bien, y al parecer sí, todo había salido bien. Así que al siguiente día comenzamos uniendo los postes por la parte de abajo, esto para darle más firmeza a la base. Después de eso, atornillamos desde abajo el piso de la plataforma, esto para que no se vieran los tornillos por arriba y tener un acabado un poco más limpio. Seguimos con el cajón superior. Pusimos unas maderas sobre la pared, pues sobre estas se recargará este cajón. Ya estando ahí, aprovechamos para hacer el orificio por el que se abriría la puerta y ponerle las bisagras para finalmente colocarla en el cajón.
Continuamos con las puertas haciéndoles el orificio para abrirlas y poniéndoles 3 bisagras a cada una. Ya casi para terminar pusimos la madera que terminaría de tapar la plataforma. La atornillamos por dentro, por lo mismo que no queríamos que se vieran tornillos por fuera. Y ya con esto teníamos terminada la mini bodega en nuestro cuarto. Ahora solo faltaba poner luz adentro. Y así es como quedó nuestro cuartito de almacenamiento. Pusimos una tira de LEDs de 5 metros. Esa noche ya estaba terminado, pero estábamos muy cansados como para meter la cama y hacer todo ese movimiento. Así que eso lo hicimos hasta el día siguiente. Le dimos una buena aspirada a todo el cuarto y comenzamos a meter lo que necesitábamos ahí. La verdad es que es muy cómodo y es bastante espacio el que ganamos en nuestro departamento. Si ustedes tienen este mismo problema, les recomiendo mucho que hagan algo como esto en sus casas. Hacer este mueble costó alrededor de 1.300 euros. Las maderas por acá son muy costosas. Lo que utilizamos nosotros fue Multiplex Plate Birke de 21 milímetros para el piso y de 12 para las puertas y las maderas verticales, que no iban a soportar tanto peso. Los herrajes no son tan costosos, pero utilizamos alrededor de 80 entre Ls y las placas de metal. También se va algo de dinero en los tornillos y pues compramos de varios tipos, todos con cabeza 4 por 12 milímetros, 4 por 50 milímetros, 4 por 40 milímetros. Y hasta aquí llega el video, amigas y amigos. Espero que les haya sido de utilidad y que se suscriban al canal para que reciban notificaciones cuando haya nuevos videos. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y pronto vendré a responderles. Nos vemos en el próximo video.